Vamos a empezar con la exposición de hoy, que es lo relevante sobre el tema de zoonosis. Dada la importancia que ha adquirido este tema en los últimos exámenes, dada su condición de algunos tomar en cuenta como unas enfermedades emergentes, endémicas o prevalentes en nuestro país. Cuando nosotros hablamos de patología infecciosa, obviamente tenemos que dividirnos en lo que usualmente suelen preguntar en los exámenes. De hecho, los temas más relevantes en estos últimos tiempos son los relacionados a infección por VIH. Eso no cabe duda. Pero todavía nuestro país tiene digamos, alta prevalencia, y por no decir zonas característicamente endémicas, de enfermedades consideradas zoonóticas y han sido motivo recurrente de preguntas. Zoonosis de importancia en el Perú. Vamos a desarrollar las más importantes y algunas se van a complementar en una clase posterior que es relacionada al tema que es vigilancia epidemiológica, que tiene mucho que ver también con este tema. Generalidades, miren, ¿cómo define la OMS el tema de zoonosis parasitarias? Todas las enfermedades e infecciones en que puede existir una relación. Va a haber un binomio, animales vertebrados hombre o viceversa, bien sea directamente o a través del medio ambiente, incluidos portadores, reservorios y o vectores. En términos prácticos, cuando se involucre la existencia de animales vertebrados en su correlación o su posible infección con hombre, estamos hablando de enfermedades zoonóticas. Hay conceptos que podrían ser algo confusos, pero es relevante el poder conocerlos. Hablamos de antropozoonosis, zoantropozoonosis y anfisenosis. Miren, veámoslo primero. Antropozoonosis, ¿de qué estamos hablando? Infecciones transmitidas al humano por animales vertebrados o animales vertebrados que transmiten infecciones al hombre, que es lo que más frecuente vemos y lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Antropozoonosis. Por contraparte, zoantropozoonosis va a ser lo inverso, al revés. Infecciones transmitidas por el humano a otros vertebrados, que son las menos frecuentes. Y anfisenosis, infecciones que se transmiten en ambos sentidos con igual magnitud. En términos de salud pública, ¿cómo establecemos la definición de zoonosis? Vamos de frente a una pregunta. Pregunta número 1. Una zoonosis, ya entendiendo el concepto de que va a estar involucrado un binomio, animales vertebrados, ser humano, humano, animales vertebrados. En términos de salud pública, una zoonosis es A. Enfermedad producida por protozoarios. B. Capacidad de producir inmunidad en animales al inyectar bacterias de humanos. C. Una enfermedad causada generalmente por virus. D. Una enfermedad que solo afecta a un determinado grupo de animales. Y E. Una enfermedad de los animales que puede infectar al hombre. Respuesta, obviamente, clave E. Doctor, la pregunta es muy sencilla, es muy el tema a considerar. Sí, es lo que han preguntado. En base a ese concepto inicial, establecer que zoonosis es una enfermedad de los animales que puede infectar al hombre. Pregunta número 2. Marque la alternativa correcta. Y acá vamos a considerar los conceptos que hemos vertido sobre lo que es antropozoonosis y zoantropozoonosis. Te preguntan sobre eso. A. Antropozoonosis, infecciones transmitidas al humano por otros vertebrados. Eso es correcto. B. Zoantropozoonosis, infecciones transmitidas por el humano a otros vertebrados. También es correcto. Zoantroponosis, infecciones transmitidas por el ser humano a otro ser humano. Obviamente eso es incorrecto. D. No existen diferencias, son dos formas de decir lo mismo. Eso también es incorrecto. Alternativa correcta viene a ser que la clave A y la clave B son correctas. Concepto básico general, zoonosis, la intervención hombre-animal vertebrado. Tenemos una estrategia a nivel nacional regulada con resolución ministerial a partir del 2008. Concepto objetivo principal va a ser prevención y control de la zoonosis. Cuando hablamos de zoonosis son una serie de enfermedades
en nuestro medio, las más importantes: fasciolasis, leptospirosis, teniasis en sus diversas formas de presentación de acuerdo a los agentes etiológicos, e hidatidosis o enfermedad producida por equinococo o equinococosis. Entonces, dada la cantidad de conceptos, vamos a ir avanzando, ¿ya? Fasciolasis. Siempre yo les mencionaba, inclusive en clases anteriores, que la epidemiología es muy importante, la procedencia, los departamentos de nuestro país involucrados con estas enfermedades. En esta clase va a ser altamente relevante el tener claro los principales, o por no decir el principal departamento por el cual proceden los casos de determinadas enfermedades infecciosas zoonóticas, porque ha sido motivo de pregunta siempre: antecedente epidemiológico, alguna condición clínica especial del cuadro clínico específico y algún dato importante de laboratorio que oriente hacia el cuadro clínico. Tratamiento. No suelen preguntar los temas de ciclos, los temas relacionados a lo que hemos visto en pregrado. Lo que suelen preguntar es departamentos, procedencia, cuadro clínico relevante, tratamiento importante. Veamos, fasciolasis. En automático, cuando pienso en fasciola, me oriento a qué. Recuerden, la afectación principal va a ser a nivel abdominal. Va a dar un compromiso que va a característicamente semejar a lo que podría ser un cólico biliar. Recurrente, a diferencia de lo que vemos en otras patologías biliares. Cólicos biliares recurrentes. El antecedente de departamentos, clásicamente Cajamarca, como ustedes bien saben, pero no es el único, doctores. En nuestro capital, en nuestro departamento, en Lima, por ejemplo, tenemos fasciolasis. El otro dato importante, te orientan hacia la posibilidad de la existencia de uno de los estadios de la fasciola, que es cuando hablamos de los vegetales, de las aguas, generalmente de agua dulce, que son los berros, pastizales, que son este tipo de vegetación. Y el otro importante concepto laboratorial es eosinofilia. Basado en eso, veamos. Mira, la fasciolasis es una enfermedad causada por la fasciola hepática, que viene a ser un tremátodo, o duela, también llamado, o la gente de la población de nuestras zonas endémicas lo conoce como alicuya. De repente te podrían sorprender y el paciente se va a referir no como el concepto de lo que es fasciola, no te va a decir tengo fasciola, te va a decir en mi comunidad hay alicuya, oriéntate alicuya. Alicuya es la descripción que el poblador hace de lo que es la fasciolasis. Entonces, ¿qué es? Es un tremátodo, o duela también. Normalmente afecta al ganado, vacuno, ovino, y a nosotros de forma accidental, contribuyendo a agudizar, está relacionado obviamente a situaciones de pobreza en esas comunidades. La norma está en avance, está en proceso. Veamos los conceptos importantes. Ya en el 2008, el grupo de Cayetano hizo una descripción para orientar los principales departamentos. Si bien es cierto, hemos dicho, el departamento que más reporta casos o más notifica, ese es el tema, el concepto correcto, va a ser Cajamarca, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero miren, 18 departamentos afectados, 80 provincias, 120 distritos. ¿Quiénes se excluyen de esta posibilidad? En esta descripción del 2008 del grupo de Cayetano fueron básicamente los departamentos de la selva. Loreto, San Martín, Ucayale, Madre de Dios. Norte, costa norte, Tumbes, Piura, pero de ahí la totalidad de los 24, 18 departamentos, incluyendo Lima. Doctor, ¿hay fasciola en Lima? Sí, quizás en la capital los casos van a ser importados, pero en Sierra, de nuestro departamento, sí tenemos reporte de casos. Sin andar muy lejos, reporte de casos de la Sierra de Guaral, de Ollón, ¿no? Tenemos reporte o de zona central como Huarochirí, Matucana. Tenemos fasciola. Entonces, orientado a eso, si te preguntaran, 18 de los 24 departamentos que no reportan casos, salvo casos considerados, digamos, de tránsito o no propios de la zona,
los departamentos de la selva. ¿Mm? Entonces, este es un esquema de lo que vendría a ser algo importante sobre el ciclo. Esquematizando, miren, tenemos que en agua se va a producir en un proceso en donde los huevos no son embrionados, van a pasar a la formación de miracidio para buscar un huésped intermediario, que es un caracol, donde se va a producir la formación de las redias. Primera redia, segunda redia, hasta la formación de cercarias y metacercarias, que va a ser la forma en que van a ser ingeridas por el ganado y incidentalmente por nosotros para conducir a lo que nosotros llamamos el ciclo biológico de la fasciola hepática. Huevo miracidio, esto se produce en el agua, caracol, huésped, esporocisto, redias, primera, segunda, cercaria y en el pasto, y esta es la orientación. Pasto, ahí hablamos de berros, hablamos de pastizales, hablamos de alfalfa, son ingeridas principalmente por el ganado, incidentalmente por nosotros. Y esto es importante. En el mamífero va a conducir a llegar penetrando el duodeno, mira hacia la cavidad abdominal, atraviesa la cápsula hepática de Gleason, para finalmente llegar a su sitio donde va a conseguir su maduración, que es los conductos biliares. Si te preguntaran el lugar en donde se encuentra el estadio maduro de la fasciola hepática, es a nivel de los conductos biliares. ¿Por qué es importante? Porque este es el ciclo normal, pero puede existir también forma ectópica, en donde tú vas a encontrar en otros lugares puedes encontrar fasciola, pero recuerda, en un estadio inmaduro, a diferencia de lo que ocurre en conductos biliares, en donde encontramos en las formas maduras. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, de este gráfico, lo importante es saber que utiliza un huésped, que el caracol, para la formación de redia, para finalmente de cercaria, metacercaria, que va a ser donde vamos a encontrar a nivel de los pastizales, para que luego, en los mamíferos, incluyendo el hombre, alcance su destino final, que es el estadio maduro a nivel de los conductos biliares. Pero puedes encontrar también en otros lugares. Esta es la famosa duela, tremátodo, o también te había mencionado, para los que recién están llegando, se le conoce también en nuestro medio como alicuya. Y esto es un estudio ya anatomopatológico de su ubicación a nivel de los conductos biliares. Mira, importante, fasciolosis es una zoonosis, ya hemos dicho, que afecta a varios países a nivel mundial, incluyendo el nuestro. Puede producir una gran variedad de componente clínico, pero en forma tradicional se divide en dos formas clásicas. La forma aguda, que a su vez tiene tres subtipos: la forma típica y la ectópica. Y la forma crónica, que es la más frecuente, en dos subtipos: sintomática y asintomática. Veamos brevemente cada una de ellas. La forma aguda típica. Clásica triada: fiebre, hepatomegalia, dolor abdominal, que podría confundirte si no estableces el antecedente epidemiológico. Esto podría comportarse como una colangitis, como una colecistitis, o en algunos de los casos incluso como una hepatitis viral. Entonces es importante que tú tengas que anexar a este concepto clínico el antecedente epidemiológico. La forma aguda típica, principalmente lo que hemos visto en las formas agudas típicas, es componente cortejo respiratorio. Se caracteriza, como dice la menciona, tos, disnea, hemoptisis, efusión pleural, infiltrados parenquimales. Y la forma ectópica, te había mencionado, que pueden existir lugares en donde no alcanza su forma madura, que es en canalículos biliares, y se refiere a la aparición de los tremátodos inmaduros en sitios diferentes al hígado. Y acá un dato importante: el lugar ectópico más frecuente de presentación es a nivel del tejido celular subcutáneo. Entonces, ubicándonos, hepático, componente hepático, canalículos biliares, formas maduras. Si te preguntaran a nivel ectópico cuál es el lugar más frecuente de presentación de la fasciola hacia secas
no diferenciándolo de forma madura o inmadura, vas a responder tejido celular subcutáneo. Tejido celular subcutáneo en la llamada forma ectópica, que es las llamadas formas agudas, que son de 3 presentaciones: la típica y la ectópica. La típica, componente abdominal clínico; la atípica, principalmente vemos componente respiratorio; y la ectópica, la ubicación principal a nivel de tejido celular subcutáneo. Y a este nivel, ¿qué cuadro clínico orientativo? Pacientes que van a tener un componente de prurito o rash. Prurito o rash, y en algunos de los casos puede haber a la palpación presencia de nódulos, pero lo más característico clínicamente es prurito recurrentes o rash. Entonces, habíamos dicho dos formas, la aguda, y ahora vemos la forma crónica, que es de lejos la más frecuente. La forma crónica sintomática, que es la que describen en los famosos casos clínicos que ustedes suelen responder, se caracteriza por un cólico biliar, que va a ser recurrente, ictericia, colangitis y o pancreatitis, pero principalmente lo primero: cólico biliar recurrente, ictericia, colangitis. Y la forma crónica asintomática, que es quizá la más frecuente, la que vemos en los pobladores de las zonas endémicas referidas, se encuentra generalmente en el círculo familiar del paciente que cursa con un componente clínico importante, ¿no? Dato importante. Entonces, habíamos hablado de los departamentos, las formas clínicas, y ahora el dato de laboratorio de cajón es eosinofilia. Miren, puede llegar en cifras porcentuales hasta el 40%. 40%. ¿Recuerdan a partir de qué porcentaje hablábamos de hipereosinofilia? O en cifras absolutas, que es lo que a veces nosotros más manejamos. Estamos en el concepto a partir de 500, ¿no? En cifras absolutas más de 500 ya hablamos de un recuento de hipereosinofilia. Miren, y eso se traduce a lo que dijo la doctora, en promedio 3 a 6%, ¿no? Algunos consideran 5%. Pero mira, 40%. Cuando tú tienes un hemograma sin establecer el dato epidemiológico y tienes eosinófilos en el 40%, tienes que pensar en posibilidad parasitaria, o la otra posibilidad es que sea un componente atópico. Y ahí entra a tallar tu diagnóstico diferenciales. Pero no es, mira, entonces, de lo anterior, la eosinofilia acompaña al cuadro clínico de la fasciolosis, principalmente las etapas tempranas de la infección. Alcanza su máximo punto en pleno periodo agudo. No es infrecuente encontrar cifras que sobrepasan el 40% para declinar en las formas crónicas, aunque siempre, relativamente siempre, se va a encontrar elevado. O sea, hablamos de un componente laboratorial característicamente dado por la presencia de hipereosinofilia. Entonces ya estableciste la epidemiología, el cuadro clínico, el dato de laboratorio más importante, no te olvides, hipereosinofilia, y lo que preguntan es tratamiento. Y acá el fármaco de elección que queremos que tú no te olvides es el triclavendazol, que te lo mencioné en la clase anterior. Triclavendazol. No hay, en parasitología tenemos opciones terapéuticas de primera elección, de segunda elección, drogas alternativas, y eso lo hemos visto, ¿no? Para los ejemplos en las clases anteriores. Pero para fasciola el tema es claro: no hay una segunda opción, no hay una segunda elección. El tratamiento es con triclavendazol. Y es un tema importante, porque es un fármaco de difícil adquisición, ¿ya? Pero la forma de presentación es: la tableta viene de 250 miligramos. La dosis habitual, 10 miligramos por kilo de peso, y lo interesante que lo damos en un solo día. Cada 12 horas, 2 tomas en un solo día. Es importante. Sí, hay trabajos que lo dan por 2 días seguidos o hasta el tercer día. El ministerio lo que recomienda es tabletas de 250 miligramos, triclavendazol, 10 miligramos por kilogramo de peso, cada 12 horas. Entonces, no te olvides, droga de elección, triclavendazol. Este gráfico es para poder que ustedes recordar que, en general, fasciola no es la única infección que produce aumento de eosinófilos. En general, las helmintiasis se comportan de esa forma, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con enfermedades producidas por protozoarios. Quizás de este gráfico, algún otro posibilidad infecciosa que ocurre en nuestro medio, aparte de fasciola, también es paragonimiasis. Paragonimiasis, que también ustedes seguro en algún momento lo han leído o han escuchado casos,
es también un tema que podría orientar a aumento de eosinófilos, pero no llega a ser las cifras de lo que hemos visto para fasciola. Entonces, no te olvides, recapitulando, fasciola, 18 de los 24 departamentos, cuadro clínico agudo y cuadro clínico crónico, aumento de eosinófilos, presencia de componente hepático, puede haber componente ectópico, si es atípico, componente respiratorio. Pregunta número 3. Una eosinofilia de hasta más del 40% se observa con más frecuencia en... Resulta ahí más fácil, ¿no? Pero no te recuerdes que no es la única causa. Esta es la pregunta que ustedes siempre han leído y orienta, así bien es cierto, a lo que habíamos mencionado, donde se ubican las formas de estadios previos a la forma adulta al nivel de estos pastizales o vegetales. Y acá te preguntaban, ¿no? 3 pacientes de una misma familia llevan varios días con dolor en hipocondrio derecho y fiebre. Al laboratorio, eosinófilos 40%, 2.500 en recuento absoluto. ¿Qué pregunta es más relevante para el diagnóstico del patógeno responsable de las mencionadas? Respuesta. ¿Y los berros para qué sirven? En general nos decían que eran emolientes, pero cuando se hizo una pregunta a los que elaboran emolientes, no suelen emplear berros en Lima. En general en provincias quizás no suelen emplean otro tipo de elementos, pero berros quizás no. Pero lo que dijo la doctora es cierto, se emplea como para ensaladas, ¿ya? Entonces, recuerda eso, importante de esta pregunta. Ingesta de lácteos sin pasteurizar, ¿en qué pensamos? Perdón, brucelosis. Ingesta de pastelería o comida sin refrigerar. Cuando es pastelería, Staphylococcus aureus, ¿no? Si ahí agregan el tema del arroz, ¿no? Bacillus. Ingesta de berros, entonces el correlato con lo que estamos hablando, relación a fasciola. Contacto con perros, lo hemos visto en la clase anterior, importante. Había varias posibilidades. Una de lo que contacto con perros en hidatiosis sí puede ser cierto, pero más el tema de vísceras, porque lo vamos a ver más adelante. Habíamos mencionado que en perros habíamos visto la posibilidad de Campylobacter, importante, y lo otro importante, Toxocara canis, ¿no? Que en niños, componente ocular, amaurosis ceguera. Contacto con gatos, una posibilidad que hemos visto también es la famosa enfermedad por arañazo del gato, ¿no? ¿Te acuerdas? De Bartonella, una posibilidad. Contacto con gatos, ustedes lo mencionaron, una posibilidad también es toxoplasmosis, pero recuerda que van a darse condiciones especiales para que se adquiera este tipo de enfermedad por gatos. Recuerden que en adultos, toxoplasmosis, criptococosis y tuberculosis generalmente son por reactivación. O sea, ya en nuestra vida tenemos la adquisición, la forma infecciosa latente, y dependiendo de nuestro estadio inmunológico o nuestra condición de inmunosupresión, se van a activar o reactivar. Y eso pasa para toxoplasmosis, criptococosis, como ustedes han visto en su clase de infección por VIH e infecciones oportunistas. Clave, respuesta, ingesta de berros. 5. El lugar ectópico más frecuente de presentación de fasciola es a nivel tejido celular subcutáneo. No te olvides, el lugar ectópico más frecuente. 6. Es el fármaco de elección en el tratamiento de fasciolasis. Exacto, así, no te vas a olvidar ese dato, ¿no? De fasciola hay cosas así, en automático. Una de ellas es triclavendazol, 250 miligramos cada 12 horas, un solo día. O si es forma pediátrica, 10 miligramos por kilogramo de peso. Ivermectina, ¿para qué podremos utilizar? Una posibilidad, estrongiloidiasis, correcto. Otra más, escabiosis, ¿no? ¿Sí? Es importante, ¿no? Clave triclavendazol. 7. De los siguientes departamentos, ¿cuál no reporta frecuentemente casos de fasciolasis? Otros ciclos, otros alumnos, otros colegas me respondieron Lima. Y ya hemos visto que eso no es tan cierto, ¿no? El grupo del 2008
estableció de que en Lima existe casos reportados de fasciolasis. Habíamos dicho que la posibilidad de que sea en selva es mucho menos frecuente. De los siguientes departamentos, ¿cuál no reporta frecuentemente casos de fasciolasis? Es perfecto, Loreto. Entonces, hemos visto fasciola. Yo no creo que van a confundirlo sobre este tema. Si ustedes tienen el concepto claro, las preguntas van a ser respondidas en el menor tiempo posible. Y eso es lo que queremos nosotros de lo que ustedes estamos revisando con ustedes. Simplemente lo que ustedes ya saben. La idea de la academia es orientar algunos conceptos, preguntas tipo, preguntas frecuentes. Entonces, lo mismo va a suceder con leptospirosis. Que si el caso amerita importancia clínica, igual que lo que hemos visto en fasciola, cuando tú pienses en leptospirosis, vas a pensar en la forma más frecuente, que va a ser asintomática. La forma de presentación, si te preguntaran, la forma de presentación más frecuente de la leptospirosis es asintomática o anictérica, para diferenciarlo. Entonces, para no confundirnos, ya les puedo adelantar que en leptospirosis va a haber dos formas de presentación, la anictérica y la ictérica. Cuando tú pides en leptospira, vas a pensar, al igual que lo anterior, en algunos departamentos importantes. Y a diferencia de lo anterior, acá sí va a haber la importancia y la relevancia de los departamentos de nuestra Amazonía. Entre ellos, Loreto, que es el departamento que reporta la mayor cantidad de casos. Pero no es el único. En Lima, ¿hay leptospira? Depende. Sí, también tenemos leptospirosis, doctores. Entonces, lo importante es, si establecemos de que existe una forma anictérica, hay un componente ictérico que es el que tenemos que tener cuidado, no solo orientado al examen, sino en nuestra práctica diaria. Podríamos tener algún caso y equivocadamente pensar en patología propia de nuestra zona, como hepatitis virales, como procesos biliares. Y recuerda que la forma ictérica en un grupo de pacientes, que felizmente es el menor porcentaje, puede complicar hacia lo que históricamente es llamada la enfermedad de Weil o síndrome de Weil o leptospirosis icterohemorrágica, que está asociada a una elevada mortalidad, porque hay un componente multiorgánico. Entonces, dicho ese preámbulo, vamos a ver, al igual que lo anterior, algunos conceptos vertidos en forma tradicional. La leptospirosis es una zoonosis, ya estamos hablando de la segunda zoonosis, donde se involucra la relación animales vertebrados hombres o viceversa, no te olvides, distribuida a nivel mundial, producida por la infección por espiroquetas, patógenas del grupo Leptospira. Entonces, acá dice espiroquetas. Cuando piensas en espiroquetas, ¿en quién también podrías estar pensando aparte de Leptospira? Exacto, Treponema pallidum, que es causal de agente etiológico de sífilis. Entonces, no te olvides. Y comparte algunas características de lo que vemos también en Treponema pallidum. Lo que te mencioné, mira, ya en el 1886, el doctor Weil describió un síndrome donde llamaba la atención el componente multisistémico asociado a una elevada mortalidad, que debutaba con ictericia intensa e insuficiencia renal. Y él, en base a eso, es lo que se conoce como enfermedad de Weil o síndrome de Weil. Es una zoonosis distribuida por todo el planeta, ya hemos mencionado, producida por las espiroquetas del género Leptospira, ¿no? Mira, en griego leptofino y espira espiral, familia Leptospiraceae, orden espiroquetales, importante en mención a lo que habíamos dicho, Treponema pallidum, gran negativa, flexibles de forma espiral, delgadas, con uno o dos ganchos en sus extremos, presenta un par de flagelos axiales, aerobias estrictas y de crecimiento lento, Ya podías orientar de que el cultivo va a ser algo que no nos va a servir de mucho para el diagnóstico. Algo similar a lo que sucede para lo que es treponemas, ¿no? Miren, cuando hablamos de Leptospira, aparte de establecer las especies, que son diversas, que son importantes, tenemos que también saber las principales seroespecies o serobares. ¿Por qué?
Porque lo que se ha visto a lo largo de los estudios en relación a Leptospira es que dependiendo de la seroespecie o el serovar, es la afectación posible o probable a un problema icterohemorrágico severo o una enfermedad de Weil. ¿Qué quiere decir esto? Que hay determinadas especies, determinados serovares o seroespecies que condicionan un mayor daño multiorgánico. Dos especies importantes, interrogans y biflexa. Y serovares o seroespecies, mire, Icterohemorrhagiae, Copenhague, Canícola, Pomona, australis. En nuestro medio existen las mencionadas. ¿Cómo se produce la afectación? Es algo importante porque acá, a diferencia de lo anterior, no vamos a tener el componente dado por el ciclo, lo que vimos en Fasciola. Principalmente acá, la forma de adquirir Leptospira va a ser por solución de continuidad. Penetra Leptospira por piel y mucosas. Es una forma diferente de adquirir esta infección. Y en nuestro medio, en las zonas que hemos mencionado como endémicas, que es nuestra selva, se dan estas condiciones apropiadas para que se produzca la entrada. Puerta de entrada, abrasiones, corte de piel, mucosa conjuntival, piel intacta con exposición prolongada. Últimamente lo que hemos visto también es partos en el agua, inhalación de aguas o exposición a aerosoles, picadura o mordedura de animales. Recuerda, si te mencionan soluciones de continuidad, heridas, adquisición por caminar descalzo, el otro dato importante es pacientes que han estado trabajando en desagües, en habilitación de cañerías, en redes públicas, en saneamiento, personas que están atravesando ríos, en accesos fluviales, que son motoristas en accesos fluviales. En esas posibilidades hay la posible afección de una laceración, una solución de continuidad. Es una probable puerta de entrada para Leptospira. Entonces te podrían orientar hacia esa posibilidad. Cuando te hablan de mordedura de animales, clásicamente el dato va a ser roedores. Te van a hablar de roedores, ¿no? Entonces ya lo orientas hacia la probable patología. Miren, este gráfico menciona todas las condiciones que lamentablemente se siguen dando en nuestro país. Y no solo en la selva, ¿no? Los dos primeros recuadros son lo que sucede, miren, cerca, en Cañete, en Lima, ¿no? Tenemos esto cotidianamente, ¿no? Niños o personas que hacen sus labores domésticas o de recreo en los lugares donde se puede producir lo que hemos mencionado. Estos son los famosos campamentos mineros. Esto ocurre en nuestra selva, damas o madres que lavan en sequias o en cochas o en ríos. Esto también en Ucayali. Y mira, niños jugando. Y siempre el común denominador en ellos va a ser que van a estar descalzos, como es cotidiano. Entonces, eso orienta a la posibilidad, solución de continuidad, infección por Leptospira. Y se describió, así como lo que hemos visto, lo que hizo la doctora de Cayetano en el 2008, establecer si Leptospira era frecuente solamente en departamentos de la selva de nuestro país. Y oh sorpresa, vimos también, de las 24 regiones en estudio, 18 había la existencia, la predominancia de Leptospira. Entre ellas, mira, se confirmaron casos de 18 de 24 regiones, con predominancia en las regiones de Loreto, Lima, Madre de Dios, y los serogrupos o serovares más frecuentemente son varillal e Icterohemorrhagiae. Y te había dicho que el serovar o la seroespecie te va a orientar hacia la posibilidad patogénica, porque recuerda que el compromiso puede ser, digamos, anictérico o asintomático, pero existe una posibilidad de una forma fulminante, que es la enfermedad de Weil. En términos gráficos, acá estamos, Lima, mira, pero de lejos, el departamento que reporta la mayor cantidad de casos o casuística va a ser Loreto, a diferencia de lo que ocurría para Fasciola. Pero en Lima, para responder la pregunta de algunos de ustedes, algunos colegas, si existe leptospirosis. Que no se reporte o que no la tomamos en consideración, eso es diferente.